Dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19. Ante el avance de la variante Omicron, la dosis de refuerzo es importante y las vacunas ARN mensajero son unas candidatas importantes a considerar. Existen diferencias entre las vacunas ARN mensajero, mencionando a Pfizer y a Moderna. En una reciente publicación dada este 8 de enero, los científicos darían algunas recomendaciones a tomar en cuenta. En este video vamos a hablar sobre esta investigación y lo más importante, qué recomendaciones debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación publicada este 8 de enero de 2022, en donde los expertos estarían dando algunas aclaraciones a tomar en cuenta en relación a las dosis de refuerzo. Dosis importantes para hacerle frente al avance de la variante Omicron. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios de tales membresías. Bueno, es importante que nosotros entendamos que ya con el conocimiento de la quinta variante de preocupación, con el avance de los casos COVID-19 y sobre todo con el empeoramiento de la pandemia en relación al número de contagios, las vacunas contra COVID-19 son un arma importante a tomar en cuenta. La duda estaba en que si las vacunas actuales podrían hacerle frente a la variante conocida como Omicron. Sin embargo, las investigaciones habrían respondido que las vacunas actuales sí podrían hacerle frente. Sin embargo, la cantidad de anticuerpos necesario se conseguiría con una tercera dosis, es decir, con la dosis de refuerzo. En recientes investigaciones se habría confirmado que las vacunas utilizadas y que tendrían mejor acción como dosis de refuerzo serían las vacunas ARN mensajero, es decir, la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna. Sin embargo, existen diferencias entre estas vacunas. En una reciente publicación dada este 8 de enero 2022, las investigaciones habrían revelado condiciones que debemos considerar en relación a estas dos vacunas. Tanto las inyecciones de refuerzo de Pfizer como de Moderna ofrecen los mismos beneficios, pero importante tomar en cuenta, la vacuna de Moderna se administra como media dosis, mientras que la vacuna de Pfizer se administra dosis completa. Este es un punto importante de diferencia que debe ser considerada. Las dosis de la vacuna son diferentes. La dosis de refuerzo de vacuna Pfizer, dosis completa. La dosis de refuerzo de vacuna Moderna, media dosis. Si bien el refuerzo de Moderna es la mitad de la dosis de la vacuna original, la inyección de Pfizer es de dosis completa. Ambas compañías han realizado ensayos clínicos para determinar qué dosis proporciona la mejor inmunidad y sobre todo qué dosis causaría menos efectos adversos. En relación a estas investigaciones, se habría determinado que la vacuna Moderna utilice la mitad de la dosis. Una indicación importante a tomar en cuenta es que todos aquellos mayores de 12 años que hayan recibido su primera ronda de vacunas pueden recibir una vacuna de refuerzo después de que haya pasado el periodo específico. Esto es para todas las personas mayores de 12 años. En relación a la vacuna Pfizer, la indicación es 5 meses después de completar la ronda de vacunas. En el caso de la vacuna Moderna, la indicación es 6 meses después y con la mitad de la dosis. Para los menores de 18 años, la vacuna Pfizer es la única disponible. Es decir, un dato importante, menores de 18 años, solo vacuna Pfizer. Se ha tomado la decisión, que es importante, ampliar la elegibilidad a los niños hasta los 12 años. Y es por ello que para los niños de 12 años se estaría ya evaluando la dosis de refuerzo. Situación importante a tomar en cuenta. En relación a las recomendaciones que se deben considerar es, hasta el momento, la aprobación ha sido
de dosis de refuerzo para mayores de 18 años. De 12 a 17 años se puede usar la dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer. De 18 a más pueden utilizar Pfizer y Moderna. Y la pregunta, ¿qué tan efectivas son las vacunas de refuerzo? Con casi 1 millón de nuevos casos positivos de COVID-19 que se diagnosticaron por día en Estados Unidos, muchos se preguntan si son efectivas o no las vacunas de refuerzo. Si bien los expertos han dicho y han mencionado que es probable que muchos que los que han recibido sus refuerzos se vuelvan en ese sentido a infectar, se puedan volver a infectar, es mucho menos probable que se enfermen gravemente. Al igual que las vacunas contra COVID-19, las dosis de refuerzo están orientadas a evitar los cuadros severos. La dosis de refuerzo no va a evitar los contagios por COVID-19. Una persona vacunada y que recibe dosis de refuerzo tiene que mantener los protocolos de bioseguridad para evitar contagiarse. Una persona vacunada con dosis de refuerzo, si no se cuida, lamentablemente se va a contagiar y va a propagar el virus a otros familiares. Es por ello que debe tomarse en cuenta de que las personas deben recibir la dosis de refuerzo y sobre todo deben cuidarse. Y esto sobre todo estaría asociado a un comunicado que habría dado el CDC, en donde se informó que a fines de diciembre una persona no vacunada tiene 10 veces más probabilidades de ser un caso severo de COVID-19 y 20 veces más probabilidades de fallecer. Asimismo, 17 veces más probabilidades de estar en un hospital. Situación e informe que había indicado CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Las personas no vacunadas en tiempo de Ómicron son las personas que tienen 2 dosis, que tienen una dosis de la vacuna, que no se han colocado vacuna o que ya pasó el tiempo de 6 meses de la vacuna de 2 dosis o 3 meses de la vacuna de 3 dosis. Este grupo es el considerado personas no vacunadas frente a Ómicron. Es por ello que debemos nosotros estar atentos a las indicaciones y recibir nuestra dosis de refuerzo y tener el conocimiento que las dosis protegen solo 3 meses. Las dosis de refuerzo son importantes, existen diferencias entre la vacuna Moderna y la vacuna Pfizer, sin embargo, ambas son útiles para ayudar a evitar los cuadros severos por Ómicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación importante que fue publicado este 8 de enero de 2022, en donde se analizaría la situación de las dosis de refuerzo, sobre todo tomando en cuenta las vacunas ARN mensajero como son Pfizer y Moderna. La investigación habría revelado que la dosis de refuerzo para Pfizer es dosis completa y la dosis de refuerzo para Moderna es la mitad de la dosis. La dosis de Pfizer como dosis de refuerzo se aplica desde los 12 años a 17 años y a los mayores de 18 años se puede colocar Pfizer o se puede colocar Moderna. La indicación es 5 meses después del régimen de vacunas se coloca dosis de refuerzo de Pfizer. 6 meses después de las vacunas se coloca Moderna. Situación importante que debemos nosotros analizar. Las vacunas contra COVID-19 con dosis de refuerzo van a ayudar a evitar cuadros severos de la variante Ómicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número
más 51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.